La luz de Milán entraba oblicua por las ventanas del aula, pintando de polvo dorado el aire suspendido. Era un aula común, llena de la algarabía adolescente, de libros apilados y de sueños mundanos. Pero ahí, en ese pequeño espacio compartido, se gestaba algo eterno. Su nombre era Alessio, y durante mucho tiempo Alessio solo vio a Carlo como a un amigo entusiasta de las computadoras, un genio de la programación. Algo que Alessio, inmerso en la vorágine de sus propias preocupaciones juveniles, las notas, el próximo partido de fútbol, la chica que le gustaba, no podía o no quería ver. El narrador describe la escena. Carlo, inclinado sobre su pupitre, a veces, mientras el profesor dictaba, Carlo dibujaba no diagramas electrónicos, sino pequeños cálices o cruces. Parecía estar en dos lugares a la vez, su cuerpo en la escuela, su espíritu, muy lejos, dialogando con la eternidad. Alessio lo recuerda con una mezcla de nostalgia y asombro tardío. Carlo, en cambio, lo vivía como una respiración. La relación de ambos era una de contrastes. Mientras Alessio planeaba las vacaciones de verano, Carlo dedicaba sus tardes a diseñar su gran proyecto. Catalogar, le había preguntado Alessio en una ocasión, mientras el joven beato tecleaba con una velocidad asombrosa en su vieja laptop. Nadie revisará todo eso. Es demasiado serio para Internet. Carlo levantó la vista, sus ojos castaños llenos de una convicción serena. Si puedo usar la red para que una sola alma se acerque más a Jesús, habrá valido la pena. El narrador subraya la diferencia abismal entre las prioridades de los dos chicos. Pero el momento crucial, aquel que desgarró el velo entre lo ordinario y lo profético, no ocurrió durante una catequesis ni en la iglesia. Ocurrió en la tibieza del aula, durante una tarde de otoño, cuando el profesor de historia había salido un momento. Alessio estaba garabateando en el borde de su cuaderno, pensando en la hora de la salida. Carlo se giró hacia él sin la sonrisa habitual. Su rostro, generalmente alegre, portaba una seriedad grave, casi adulta. Alessio, comenzó Carlo, y su voz no era el murmullo juguetón de un compañero, sino la voz de alguien que hablaba desde un lugar lejano, investido de una autoridad que él no entendía. Escúchame bien, porque esto es importante, y tú lo recordarás. Alessio se quedó quieto, sintiendo el peso de la mirada de Carlo. Era la primera vez que Carlo le hablaba con tal solemnidad, sin referirse a un videojuego o a la programación. Dentro de poco, continuó Carlo, será rápido, será doloroso para mi familia, pero será un paso necesario para que mi misión realmente empiece. Alessio sintió la necesidad de interrumpir, de bromear para aligerar la carga de esas palabras. Pero una fuerza invisible. Has visto mi trabajo y has visto cómo me burlo de las cosas que el mundo persigue. Yo no busco la fama terrenal, Alessio. Solo busco llevar almas a Cristo a través de mi sitio web. Carlo hizo una pausa. Miró hacia la ventana, hacia el cielo de Milán, como si estuviera leyendo el guión de una confirmación, no para mí, sino para aquellos que dudan. Una señal que pruebe que el mensaje que construí en mi computadora no era mío, sino suyo. Alessio, sintiendo la garganta seca, solo pudo asentir. Carlo Acutis se inclinó sobre el pupitre, acercando. Cuando el mundo me reconozca, Alessio, y eso pasará, tú verás algo que desafiará toda lógica humana. Dios permitirá que mi cuerpo, que hoy está aquí contigo, compartiendo esta clase de historia, permanezca de una manera que cause asombro. Alessio, décadas después, ¿qué quería decir? Yo seré un puente, Alessio, el medio, y para que todos entiendan que el puente es sólido, mi cuerpo será preservado de tal manera que cuando sea expuesto a la veneración, todos verán que la corrupción de la carne hablaba de la muerte, de la tumba,
y de un signo físico que anularía las leyes naturales de la descomposición. No será una resurrección, no, sino un testimonio, un recordatorio tangible de que la vida que llevé, centrada en la Eucaristía, Dios es real y los milagros eucarísticos también lo son. Carlos se reincorporó y la solemnidad desapareció tan rápido como había llegado. De repente, volvió a ser el joven travieso, con un brillo en los ojos que parecía disculparse por haber hablado de temas tan graves. Pero, lo recordarás cuando veas las noticias, y entonces sabrás que todo lo que te dije hoy ocurrió palabra por palabra. El profesor regresó al aula, y la lección de historia continuó. Pero para Alessio, el mundo se había dividido. La otra parte, la más profunda, sintió que había sido testigo de un pacto que trascendía el tiempo de la escuela. Y luego, todo cambió. La enfermedad llegó como un rayo, rápida, implacable. La leucemia fulminante se llevó a Carlo Acut. Alessio asistió al funeral, devastado, sintiendo el vacío que dejaba la ausencia de Carlo, pero también el recuerdo punzante de la profecía. Al principio, la incredulidad era fácil. Carlo se había ido, y la vida continuó. Su sitio web, por un tiempo, pareció quedar en el olvido. El narrador guía la historia a través de los años, el lento pero inexorable avance de la fama de santidad de Carlo. Las historias de milagros atribuidos a su intercesión comenzaron a multiplicarse en Italia, y luego como pero la profecía específica sobre el cuerpo de Carlo, esa permaneció grabada. Era la prueba de fuego. Si eso no ocurría, Carlo habría sido solo un joven santo, no un profeta. La Iglesia, movida por la voz del pueblo de Dios, la misión de Carlo, la de construir el mapa del cielo, había cobrado vida con una fuerza que él mismo había predicho. El narrador acelera el tiempo hasta el momento decisivo, la cúspide de la espera. Llegó el año 2020. El mundo estaba inmerso en la incertidumbre, pero un anuncio resonó y para este evento se exhumaría el cuerpo de Carlo. Alessio, ya un hombre adulto, siguió las noticias con una ansiedad que no podía explicar. Las palabras de su compañero de pupitre, dichas en un aula bañada por la luz de la tarde, regresaron con una... La mente racional de Alessio luchaba contra el recuerdo sobrenatural. ¿Podría ser verdad? ¿Podría el destino de la carne ser revertido por un acto de gracia divina? El momento de la exhumación fue, naturalmente, privado. Pero la Iglesia tenía que tomar una decisión sobre cómo... Las imágenes, distribuidas a todo el mundo, causaron un impacto inmediato, justo como Carlo lo había predicho. El narrador describe la escena a través de los ojos de Alessio, quien vio las fotografías y los videos en las noticias. Ahí estaba Carlo. Su rostro, el que Alessio había visto inclinado sobre el pupitre, estaba conservado. Las manos, las que tecleaban el código para la autopista al cielo, estaban intactas. El cuerpo estaba vestido. No era la perfección de un milagro absoluto de incorruptibilidad, sino la suspensión de la ley natural en un grado. El cuerpo había sido tratado, sí, para facilitar la exposición, pero la conservación parcial del rostro y las manos, la flexibilidad de las articulaciones y la ausencia de la corrupción habitual después de tantos años, era un signo. Pero para Alessio, no era una cuestión de grados de... Mi cuerpo será preservado de tal manera que cause asombro, y el asombro fue universal. El mundo entero miró a Carlo, no como a un santo momificado de siglos pasados, sino como a un chico de la era digital, accesible, tangible. Alessio se levantó de su asiento, décadas después de aquel día en el aula, y sintió el mismo escalofrío que sintió cuando Carlo le susurró el secreto. Él vio las imágenes de Carlo en su urna de cristal y recordó la frase: «Todo lo que te dije hoy ocurrió». No había sido una conversación casual, había sido una revelación.
Carlo, en la humildad de su juventud, había anunciado el signo que Dios usaría para glorificar su misión eucarística. El milagro para Alessio era un testigo de la omnisciencia divina, un joven que había visto su propio futuro escrito en el plan de Dios, y lo había compartido con su amigo para que, al manifestarse, su fe fuera inquebrantable. El narrador es el depositario de la última y más íntima profecía de Carlo Acutis, y esa verdad debe ser contada. La historia de Carlo Acutis se había cerrado en la tierra, pero se había abierto en el cielo, y su pupitre, compartido con Alessio, se había convertido en un altar de la profecía. El pupitre de madera, gastado por el tiempo, para Alessio, ese pupitre se convirtió en un sagrario personal, un recordatorio constante del peso y la gloria que ahora cargaba. Él se había convertido, sin buscarlo, en el custodio de la promesa más íntima. ¿Cómo se comparte una verdad tan grande sin que parezca una fantasía juvenil o una búsqueda de protagonismo? Él sabía que la fe no se impone con anécdotas extravagantes, sino que se enciende con signos evidentes. Y mientras el anuncio de la exhumación y posterior veneración del cuerpo de Carlo, años después, rompió el dique de la discreción. La noticia se esparció como pólvora, pero fue la imagen, la primera fotografía de Carlo en su urna de cristal, lo que paralizó a Alessio. Pero Alessio no escuchaba a los expertos. Él escuchaba el eco de una voz adolescente, clara y profética, resonando en su alma. Él recordó el porqué de la elección. ¿Por qué Carlo había compartido un secreto de tal magnitud con él? El narrador viajó mentalmente a ese día en el aula, una tarde cualquiera, donde el sol de Milán se filtraba por las ventanas, llenando el aire de motas de polvo danzantes. El profesor explicaba una lección de historia antigua, pero la mente no los garabatos típicos de la clase, sino diagramas de sitios web, de altares, de hostias consagradas. Carlo dibujaba su misión. Alessio, dijo Carlo con una seriedad impropia de su edad, una seriedad que siempre lo distinguía. Tengo algo que decirte, pero debes prometer que solo lo recordarás cuando el tiempo lo confirme. Alessio, él esperaba una exhortación sobre la importancia de la misa o la urgencia de confesar, pero lo que vino fue algo completamente distinto, algo que trascendía la vida diaria. Carlo no habló de una buena... Dios me usará como un signo, le confió Carlo, y en sus ojos había una luz que Alessio no pudo descifrar entonces, pero que ahora, décadas después, entendía como el reflejo de la visión divina. Mi vida será corta en la tierra. En ese momento, la idea de la muerte era tan ajena a su vida adolescente que la desechó como una metáfora exagerada. Presta atención a esto, Alessio, continuó Carlo, bajando aún más la voz, asegurándose de que el secreto quedara sellado entre ellos. La gente se asombrará de cómo Dios habrá intervenido para que mi carne no se deshaga por completo, sino que permanezca para testimoniar. El joven Alessio sintió un escalofrío. Era la primera vez que Carlo hablaba de su cuerpo físico, de su sepultura. Y no solo eso, seré yo reconocible, como si estuviera durmiendo en esa urna, solo que con el paso del tiempo. Será un testimonio para la fe, para que la gente entienda que la Eucaristía es real. Carlo no profetizó, él profetizó una preservación sorprendente, una condición que desafiaría la norma biológica lo suficiente como para obligar a la gente a mirar y preguntarse, ¿por qué este chico en esta era fue preservado así? El anuncio fue tan específico, tan ligado a la idea de quién, a los 15 años, planea el estado de su propio cadáver. Pero la vida siguió. La muerte de Carlo llegó abruptamente y el dolor borró la singularidad de aquella conversación. Alessio lloró la pérdida de su amigo, el vacío en el pupitre de al lado, y el secreto quedó. El narrador describe la conmoción de Alessio al ver las imágenes.
el rostro juvenil de Carlo, el cuerpo visible bajo la túnica blanca y la sonrisa de seda que le habían puesto. No era un cuerpo incorrupto en el sentido clásico, pero sí era, incuestionablemente, un cuerpo preservado. Alessio se sentó frente a su televisor, sintiendo que el aliento se le escapaba. Las palabras de Carlo regresaron con una nitidez dolorosa. Mi cuerpo estará entero, visible. Seré yo, reconocible, como si estuviera durmiendo. El joven que había compartido el impacto fue doble. Primero, la confirmación de que su amigo había sido un profeta, y segundo, la comprensión de que esa profecía había sido colocada en sus manos como un tesoro. Alessio sintió la urgente necesidad. Era la clave para entender que Carlo no solo había vivido la fe, sino que había sido un instrumento elegido para anunciarla hasta después de su muerte. La carga que sentía ahora no era el miedo a la burla, sino la culpa del silencio. El narrador enfatiza la transformación interna de Alessio, la fe que se había mantenido latente, alimentada solo por el recuerdo de la santidad de Carlo, estalló en una llama devoradora. Él no solo iba a contar Carlo, el joven normal que jugaba videojuegos y comía pasta, había sido lo suficientemente puro para recibir visiones de su propio destino y del signo que dejaría. Alessio se levantó con determinación. Necesitaba encontrar el lugar adecuado. Recordó la última frase que Carlo le había dicho en aquella conversación profética, justo antes de que sonara la campana del recreo. Cuando veas que esto ocurre, Alessio, no dudes. Sabrás que no te mentí. El cumplimiento de la profecía sobre su cuerpo era el sello que validaba toda la teología eucarística que Carlo había predicado. El mundo necesitaba saber que Carlo Acutis no era solo un buen chico que usaba Internet, era un vidente, un profeta de los últimos tiempos. El antiguo compañero de clase, ahora un hombre maduro, sintió el impulso de regresar a Asís, de pararse frente a esa urna, no solo como un espectador, sino como el testigo principal, el depositario de la verdad que había esperado su momento para ser revelada. El viaje de Alessio se convirtió. El camino a Asís fue largo, lleno de recuerdos. Él recordaba a Carlo riendo, Carlo rezando, Carlo programando, pero sobre todo recordaba a Carlo susurrando la profecía. Cuando finalmente llegó al santuario, la multitud era inmensa. Devotos de todas partes del mundo se alineaban para ver al joven beato. Finalmente se encontró frente a la urna de cristal. Allí estaba Carlo, reconocible, el cumplimiento exacto de la palabra. Una lágrima rodó por la mejilla de Alessio. No era una lágrima de tristeza, sino de confirmación absoluta. El joven que había compartido su pupitre con él, no solo. El narrador describe la necesidad imperiosa de Alessio de contar la historia, de alzar la voz para que el mundo comprendiera que lo que veían no era casualidad. Él sabía que su testimonio sería recibido con escepticismo por algunos, pero para los corazones abiertos sería la prueba final de la santidad. Y cuando lo hiciera, la historia de Carlo dejaría de ser solo una biografía inspiradora para convertirse en la historia de un profeta de la Eucaristía, cuyo cuerpo era la prueba de su palabra. El silencio había terminado. La profecía, cumplida, exigía ser proclamada. La urgencia había guardado el secreto por respeto, por miedo a ser tachado de fanático o de fabulador, pero ahora el silencio era una traición a la verdad. La profecía, cumplida con una fidelidad aterradora, merecía la luz. Él buscó a los custodios del santuario, no como un devoto más, sino como el testigo ocular de la premonición. Yo compartí el pupitre con Carlo, les dijo, señalando la urna con la mano que una vez había chocado con la de su amigo sobre la superficie de madera rayada del aula. Lo que ven aquí, este milagro de la conservación, la primera reacción fue de cautela. Muchas personas se acercaban con historias personales,
Pero el detalle y la convicción en los ojos de Alessio eran diferentes. Lo llevaron a una sala reservada, donde finalmente el depositario de la verdad pudo desatar el nudo que oprimía su alma. La luz gris filtrándose por las ventanas polvorientas. Carlo estaba dibujando diagramas de flujo en su cuaderno, planificando una nueva web sobre las apariciones marianas. «Estábamos hablando de la muerte», empezó Alessio. Su voz ahora era un susurro denso de recuerdo. Ya de la descomposición. Carlo se había detenido, su lápiz suspendido sobre el papel. Alessio recordó la mirada de su amigo, una mirada que parecía ver no solo el aula, sino una eternidad lejana. Carlo me sonrió. «Alessio, si mi misión es proclamar que la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, entonces Dios me dará la señal necesaria para que el mensaje no se pierda. Si mi cuerpo debe ser el último sermón, Él se encargará de que sea un sermón visible». El joven Alessio, pragmático y escéptico, se convierte en polvo. La respuesta de Carlo fue la profecía exacta, la que resonaba ahora en la sala de Asís con la fuerza de un trueno divino. Él me dijo: «Mi cuerpo será una... Dios permitirá que mi cuerpo permanezca de una manera que la gente me reconozca, que el joven que compartió el pupitre contigo y el ordenador con el mundo pueda seguir hablando. Verás mi rostro. Lo verás, Alessio. Y cuando lo veas, sabrás que cada palabra que dije sobre Jesús en el sagrario era la verdad». Los hombres santos y los sacerdotes que lo escuchaban se miraban mudos. Conocían los detalles de la conservación de Carlo, el esfuerzo de la Iglesia por presentarlo como el joven que era, el rostro que el mundo conoció. El cuerpo de Carlo no está incorrupto en el sentido tradicional de los... Lo que Alessio había descrito no era una vaga predicción de santidad, sino el anuncio detallado de su presentación póstuma. «Y ahora», continuó Alessio, levantando la voz, rompiendo finalmente la compostura, «ahora estoy aquí. Él predijo que su cuerpo sería una prueba tangible de su fe digital, que el hardware sería conservado». Este no era un relato de una visión celestial o un éxtasis místico, sino una conversación de pasillo, una confidencia de escuela que había sido sellada con el tiempo y ahora se abría como una grieta en la historia. La noticia de la confesión de Alessio se difundió lentamente, primero en los círculos internos de Asís y luego, inevitablemente, al mundo. La historia del compañero de pupitre se convirtió en el epílogo indispensable, pero al saber que él mismo había profetizado que su cuerpo sería el cartel final de su mensaje, el asombro se transformó en una fe renovada y desafiante. Ya no era solo la historia de un niño que amaba a Jesús. La profecía de Carlo Acutis no fue pronunciada desde un púlpito, sino desde un asiento en el fondo de una clase. No fue escrita en pergaminos, sino garabateada mentalmente mientras el joven programador jugaba con ideas de código. Y sin embargo, se manifestó en la realidad con la presencia. Había pasado de ser un simple compañero de clase a ser el guardián de una verdad trascendental. Cada vez que veía una imagen de Carlo en la urna, recordaba no el milagro de la conservación, sino la voz serena de su amigo anunciando su destino. El cuerpo de Carlo era la materialización. Y Alessio, el joven escéptico del pupitre de al lado, era la confirmación viva de que, para Dios, no hay diferencia entre la intimidad de una conversación escolar y la solemnidad de un anuncio profético. El mensaje era claro y resonante más allá de la urna de cristal.